Buenas tardes América, buenas tardes Puerto Rico y bienvenidos a la edición número 689 de la Mirilla 2.0 aquí en Noti1. Hoy es 29 de abril de 2024, yo soy Javier Vega Villalba, estaré hoy en sustitución de papá Luis Dávila Colón, quien estará tomando unas merecidas vacaciones esta semana y estará de regreso con nosotros el próximo lunes 6 de mayo. Así que siendo las 5 de la tarde, faltando 192 días para las elecciones generales, 34 días para las primarias, 247 días para cerrar el año y 28 días para el Día de la Recordación, hoy han transcurrido 193.698 días desde que hace 530 años y medio Puerto Rico se convirtió en la colonia más vieja del universo. Y van 26.196 días desde que el 25 de julio de 1952 se implantó el engaño del Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Esos son 71 años con 8 meses. Y siendo verdad las 5 de la tarde, vamos entonces con los titulares de hoy. La comisionada residente y el representante Johnny Méndez atacan al gobernador Pierluisi alegando que favorece a Luma con un incentivo bajo la ley 60, y el equipo del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, y su equipo los desmienten. Hoy en la tarde el gobernador dio su opinión al respecto y dice que no ve necesario que se apruebe este incentivo a Luma cuando Luma ya tiene trato contributivo preferencial bajo la ley 29 de las APP. El fin de semana Pedro Pierluisi visitó una gallera, ¿verdad? Como un invitado, y de repente la oposición independentista se convierte en defensores de las leyes federales en Puerto Rico. Como que algo no me cuadra ahí. Pierluisi también tuvo actividades en el fin de semana, una caravana en Moca, mientras que la comisionada residente tuvo una caravana también en Yauco, y hablaremos luego con nuestro panel sobre cómo ven las actividades del fin de semana y cómo ven la primaria con apenas, ¿verdad?, 34 días faltando para que se dé la misma. Este fin de semana se celebró la parada puertorriqueña en Orlando y el nuevo día en primera plana. El domingo, en titular de portada, la diáspora celebra la cultura de Puerto Rico. Espérate. Pero a nosotros no, este mismo periódico y otros medios no nos dicen que se pierde la cultura y se pierde el idioma si nos vamos a vivir a un estado o si Puerto Rico se convierte en un estado. El Departamento del Trabajo Federal aumenta a $58,000 anuales el salario de los empleados exentos, pero Puerto Rico y los territorios quedan excluidos de dicha disposición, como es, ¿verdad?, como ocurre normalmente cuando se trata de asuntos territoriales, donde pues evidentemente el Congreso y el Ejecutivo Federal pues pueden tratar diferente a Puerto Rico. Eso es parte de ser una colonia y eso es el pan nuestro de cada día. Continúan las protestas a favor de Hamas en los campus de universidades en los Estados Unidos y la persecución a estudiantes judíos que estudian en estas universidades. En Twitter hay un video del fin de semana que en la Universidad de Harvard bajaron una bandera de Estados Unidos y levantaron una bandera de Palestina, la Universidad de Harvard. Y este fin de semana, en el Festival de Claridad, también tenían la bandera de Palestina allí, en conjunto con la bandera de Puerto Rico. Así que hay un fenómeno ocurriendo de la izquierda socialista que se ha insertado tanto en universidades en Estados Unidos como en Puerto Rico,
y eso pues lo estaremos analizando con nuestro panel. Esta semana, Ricardo Rosselló y la delegación extendida realizarán nuevamente la toma del Congreso para empujar obviamente el proyecto de consenso que ya tiene 25 auspiciadores en el Senado federal, todos demócratas. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Feliciano, dice que no va a aprobar extensión de un año, como ya hizo el Senado, a la fecha de la vigencia de la ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en Puerto Rico. Y la Junta de Planificación, en una noticia que salió esta mañana, anticipa un crecimiento económico para Puerto Rico del 2.8% en el 2024 y del 1.4% en el 2025. Adiós, pero las cosas no iban por mal camino en Puerto Rico. Tenemos esta tarde con nosotros a las 5:15 estará el representante del Distrito 1 de San Juan, Eddie Charbonnier, para discutir esto y otros temas. Y a las 5:30 se nos unen los licenciados Ferdinand Ocasio y el licenciado Iron Díaz, aquí en la Mirilla 2.0. No se despeguen. Tranquilitos ustedes para que puedan llegar a salvo a su casa. Bueno, en el día de hoy el tema principal y recurrente y el de mayor discusión a través de todos los programas que se han dado de radio, tanto en esta emisora como en otras emisoras, ha sido el asunto del incentivo bajo la Ley 60 que Luma solicitó al Departamento de Desarrollo Económico. En el fin de semana comenzaron unos, digamos, ataques de parte que comenzaron por Johnny Méndez y luego entonces se unió la comisionada en el día de ayer, alegando que Pierluisi estaba favoreciendo a Luma por encima del pueblo y que de alguna forma nefasta estaba otorgándole un incentivo contributivo a Luma, al que aparentemente o no tenía derecho o no debía ¿verdad? Aceptársele. Rápidamente, en la tarde de ayer, el director del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, salió a defender, ¿verdad? Y a contrarrestar las expresiones que había hecho la comisionada y dejó claro que Luma había solicitado el incentivo, pero que no se le había aprobado la solicitud y estaba en un proceso de evaluación de la misma, donde se le había enviado a los municipios para que los municipios emitieran sus comentarios, ya que la solicitud del incentivo pues tiene un impacto directo sobre los recaudos de los municipios, porque lo que se está solicitando es una exención de hasta un 75% en los arbitrios de construcción, y esos arbitrios a donde van es directamente a los municipios, y pues, ¿verdad? Y otros incentivos contributivos. Aquí, evidentemente, desde el principio de que se realiza el ataque, se había dado como por hecho de que ya el gobierno había aprobado esta solicitud, lo cual resultó ser falso, ¿verdad? A tenor con las expresiones de Manuel Sidre. Y también se había dado a entender como que Luma no era posible que pudiese solicitar este tipo de incentivo. Cuando ¿verdad? Manuel Sidre también sale esta mañana en Noti1 hablando sobre esto y sobre el tema que podemos tocar más adelante de las propuestas que ha lanzado Juan Dalmau en términos económicos. Pues mencionan y dejan claro de que hay un artículo de lo que es la ley de incentivos bajo el cual cualquier compañía que va a licitar en infraestructura o en proyectos de energía verde pueden solicitar este incentivo. Así que lo que ha ocurrido hasta la fecha es que hay una solicitud de Luma que está pendiente de adjudicación y que estamos en el Departamento de Desarrollo Económico está en proceso de evaluar la misma. Así que no es
exactamente como dijeron la comisionada y como dijeron Johnny Méndez en el fin de semana, de que ya esto era algo que estaba completado y se había otorgado. Aparte de esto, es una disposición del Código de Incentivos que el mismo Johnny Méndez estuvo en la Asamblea Legislativa donde se aprobó ese Código de Incentivos y el gobernador de Puerto Rico no tenía ninguna posición electiva en ese momento. Así que en términos de favoritismo, no veo ninguno aquí. Simplemente una compañía que entiende que bajo unas disposiciones del Código de Incentivos podría ser merecedor de un incentivo contributivo, lo solicita al Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento de Desarrollo Económico está realizando su investigación y haciendo el due diligence que tiene que hacer en cuanto a ese asunto. Punto. Bueno, pues esta tarde el gobernador se expresó al respecto y dice que no ve necesario, ¿verdad?, que se le apruebe este incentivo a Luma cuando ya Luma tiene trato contributivo preferencial bajo la ley 29 de las APPs. Y eso es una noticia que está rompiendo en Noti1, y Noti1 lo tiene en sus redes sociales, la pueden buscar. Así que ya esto es una situación donde no se ha aprobado hasta el momento, hasta la fecha del incentivo. Y el gobernador pues se ha expresado como cualquier otro ciudadano, porque el gobernador al final del día no tiene potestad para aprobar o rechazar el incentivo. Eso le corresponde al Departamento de Desarrollo Económico. Pero está dando su opinión diciendo que él entiende que ya Luma pues tiene este trato contributivo preferencial bajo la ley 29 de las APP, así que no debe ser merecedor del incentivo. Y esto será algo que mañana se continuará discutiendo. Lo discutiremos más adelante con nuestro panel, qué es lo que piensan sobre el asunto. Pero aquí ya tenemos al representante del Distrito 1 de San Juan, Eddie Charbonnier, quien va a estar con nosotros aquí discutiendo este y otros asuntos. ¿Cómo está, representante? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a Zombie, que está por allá en la cabina, los amigos que nos sintonizan en la tarde de hoy. Bendiciones a todos y suavecito que veníamos por acá y hay un poquito de lluvia. Está el tiempo cambiante. Eso mismo salí de la oficina, entré a firmar unos papeles con Sol y cuando salí estaba la tormenta encima. Eso. Así que suavecito por ahí los que nos escuchan y van guiando hoy, camino a sus hogares. Exactamente, eso mismo estaba diciendo a los que nos escuchan cuando abrí el programa, que también vine igual que usted bajo la lluvia, la gente se desespera, todo el mundo tranquilo. Mire, usted en el carro, tranquilo, escuchando la Mirilla 2.0. Representante, ¿cómo está el Distrito 1 de San Juan? ¿Qué me puede decir sobre aquí a 34 días básicamente de las primarias? ¿Cómo usted ve el distrito? ¿Cómo usted ve las primarias en el Partido Nuevo Progresista? Pero sobre todo en términos del trabajo que se está haciendo en el municipio, ¿cómo usted lo evalúa? Y antes de comenzar, también enviarle saludos a don Luis Dávila y que tenga sus merecidas vacaciones. Sabemos que son muchos años de experiencia y está pues retomando baterías para lo que viene, no tan solo el proceso electoral primarista, sino las elecciones sumamente interesantes. Y entrando al tema de lo que es el precinto 1 de San Juan y el municipio, ¿verdad?, como parte del comienzo de lo que son los distritos representativos en Puerto Rico. Como bien tú mencionas, ya a pocos días un proceso electoral, aunque gracias a Dios en el caso de San Juan, ni el alcalde, ni los 5 representantes, los 2 senadores tienen primaria. Eso pues debido, no que no haya falta de talento, sino que pues has hecho un trabajo en equipo desde el primer día y la gente pues ha apreciado eso y eso pues ha hecho que por lo menos en el área de San Juan no tengamos una primaria directa. Y digo directa porque aunque no estamos inmersos los 5 representantes y los 2 senadores y el señor alcalde en este proceso, sí, cada cual pues tiene su candidato predilecto y en el caso de San Juan, que somos presidentes de precinto, los presidentes de precinto equivale básicamente a un pequeño municipio. O sea, cada uno de nosotros preside un precinto, lo que conlleva a nivel de estructura política tener un presidente de la juventud, de mujeres, servidores públicos y, muy importante, montar toda la estructura electoral, que no es otra cosa que tener su comisionado electoral, trabajar en los colegios de cada, ¿verdad?, que los colegios del precinto estén disponibles para ese día. Y como es una primaria, ¿verdad?, del PNP, le corresponde a los funcionarios de colegio del PNP de manera institucional correr el proceso primarista y claro está, cada candidato o candidata tiene derecho a tener su observador en el proceso, pero en el caso del precinto 1 son aquellos funcionarios y funcionarias que por mucho tiempo, y algunos que se nos unen ahora, han trabajado la parte del colegio
Y ese día pues solamente están los PNP, porque es una primaria del PNP, en el caso del Partido Popular pues lo propio, los demás pues tienen mecanismos distintos de manejar sus asuntos, de escoger sus candidatos, y estamos pues trabajando la parte electoral, que es entrenar ese equipo electoral, repasar en qué colegio le toca a cada uno, etcétera. Estamos en la parte de cerrar los ciclos, cerramos el ciclo hace unos días atrás de lo que es el voto adelantado, que está en la nueva ley, el nuevo código electoral, que no es otra cosa que los ciudadanos mayores de 60 años de edad, por disposición reglamentaria, pueden solicitar no tener que ir necesariamente al colegio, distinto a lo que se daba en el pasado, donde tenías que tener una condición persistente, etcétera, o estar encamado. Hoy día son 60 años o más, usted lo solicita, es bien seguro, protegido por leyes federales y estatales, cumple con unos requisitos que establece la ley, lo somete y la comisión le va a estar enviando un sobre predirigido y usted pues vota, lo cierra, lo sella, lo envía otra vez con su ID por correo, con su correo, y exacto. se cuenta. Ese voto, pues como es la famosa unidad 77, las demás votos adicionales, se cuenta en el centro de operaciones, pero importante para las personas no tienen que, ese día si tienen algún viaje, no les gusta hacer fila o lo que fuera, pues no tienen que llegar al colegio. Y en el caso de San Juan, el número redondeando estimado sobrepasó casi los 5,000. En el precinto 1 llegamos a los sobre 900 personas que solicitaron, ya sea porque mi equipo de trabajo los buscó o porque las personas directamente acudieron a una HIP o a la propia Comisión Estatal de Elecciones o por el mecanismo electrónico, porque también se puede solicitar electrónico. Y esto es importante, representante, porque como bien usted indica, en San Juan ninguno de los distritos representativos tiene primaria y el alcalde no tiene primaria. O sea, y aún así el PNP hizo un trabajo excepcional en términos de buscar el voto adelantado para San Juan, que me dice que llegó a 5,000 electores que buscaron que solicitaron para voto adelantado, y eso es para participar en la primaria de gobernación. Correcto. Y de los candidatos a Cámara y Senado por acumulación, que es lo que aplica al área de San Juan. Dato importante aclarar que eso es solamente para el proceso primarista. Una vez culmine el proceso primarista, la persona tiene que nuevamente volver a solicitar para el proceso electoral de noviembre. Pues ya se cierra este ciclo, se abre el otro ciclo, y esta solicitud es válida solamente para la primaria, que se avecina ahora en junio. Ya para el proceso electoral de noviembre, pues tiene que el mismo procedimiento de nuevo volverlo a realizar. En ese caso, pues ya es otro tipo de mecanismo, porque están todos los partidos envueltos, igual forma distintas candidaturas, pero para efectos exclusivos, los amigos que nos escuchan de San Juan, solamente va a recibir la papeleta de gobernador, papeleta de comisionado residente y los candidatos a Cámara y Senado por acumulación. En los municipios que no son San Juan, que hay primaria, pues usted va a recibir en adición la papeleta de ese alcalde o alcaldesa o de representante o senador de distrito que tiene primaria. Que también tiene. Que hay municipios que tienen para todo, claro. Otros pues tienen ya pues han logrado acuerdos y puede ser por eso interesante. Y le pregunto, porque hay partidos de la oposición que han levantado alegadas irregularidades en este proceso de voto adelantado, y yo digo que básicamente están ensuciando el agua que luego se van a beber, porque al final del día todos deberían estar adiestrando a sus huestes en lo que es el voto adelantado y procurar ese voto. ¿Usted ha presenciado alguna irregularidad en el voto, en la solicitud de voto adelantado o en este proceso? Ninguna, y de hecho yo comparo ese grupo, voy a ser específico, Victoria Ciudadana. Ellos me acuerdan mucho, yo lo puedo compararlo, o el atleta que no se prepara, o el estudiante que va al salón de clase y se molesta porque el otro estudió y hizo el trabajo. Pues mire, estudió usted y haga el trabajo. Tú te molestas porque Michael Jordan mete 30 puntos por juego porque se levantó temprano, hizo los ejercicios y practicó. Entonces tú no practicas y te molestas porque él hace el trabajo. Pero vamos a empezar en orden. Y esto es un poco estos son hechos, y este programa se transmite por redes sociales, nos pueden escribir. Aquí la gente se quejaba del código electoral. El código electoral se enmendó y bajo ese código es que ellos fueron electos. Bajo ese código que ellos dicen que es malísimo, tenemos los 5 partidos. Y ellos están levantando una queja sobre el proceso, primero, del voto adelantado, y segundo, sobre las recusaciones que casualmente terminan mañana, según establece el código electoral. Y todo con la comisión, que es algo que la gente tiene que entender que es importante. Cuando se ataca a la comisión no es un partido. La comisión son los 5 partidos o los partidos que queden inscritos y la manejen. De hecho, cada uno tiene un comisionado electoral que cobra. Recuerdo un poco para atrás la historia, Victoria Ciudadana una vez dijo en elecciones que la comisión lo que había dicho, estoy citando, parafraseando, que lo que había era un chorro de vagos que no hacían nada, que no deberían cobrar. Sin embargo, llegaron ellos a la comisión y su comisionado cobra bastante bien, cobra igual que los demás. Y tienen empleados con paga. Y ese es el proceso. Y tienen representantes en lo que le llaman cada junta. En lo que le llaman la JAVA, que es la junta de voto adelantado y ausente, etcétera. Y en la legislatura también. Y fíjate que pasó el proceso electoral y el Partido Popular se quejó, se unieron con ellos, hablaron. De hecho, para efectos de récord, el PNP tiene 21 legisladores en la Cámara y apenas 11 o 12 en el Senado, o sea que no somos mayoría.
Ellos, si se unen ellos, son la mayoría casi absoluta. No enmendaron el código, hicieron enmiendas sencillitas, no lo derrogaron. Y al día de hoy, como bien tú mencionas, ellos tienen participación en la comisión. Cuando salen las recusaciones, y pregúntale cuando si algún día tiene la oportunidad, o no creo que Luis Dávila vaya a traer a algún invitado, pero será bueno que lo traiga. Sobre el 85% de las recusaciones se ven en un panel que están los 5 partidos, una comisión local, y las aprueban porque se caen de la mata. Algunas van de personas que alegan vivir en un entorno público. Pues si tú pruebas que esa persona no vive ahí porque la estructura no está adecuada, pues se cae de la mata. Y cada uno tiene derecho a ver la información, se presenta la información, se le notifica al elector. E inclusive, para decir más todavía, que yo me reía, algunos de ellos estaban criticando de que se publicaba información del elector. La comisión lo único que tiene tuyo es tu nombre, tu apellido, el nombre de tu papá, tu mamá, tu teléfono y tu dirección. Porque es bueno saber que donde tú dices que tú vives. Por ejemplo, yo soy representante del precinto 1, pues tengo que vivir en San Juan y en el precinto 1. Y no hay nada incómodo que alguien pregunte dónde tú vives. No vas a saber quizás la casa específica, pero sabes que vives en el precinto. Y algunos de sus propios candidatos estaban publicando los nombres de las alegadas recusaciones. Y eso es un trabajo que tu equipo electoral, llámese Partido Popular, Partido No Progresista, Proyecto de Dignidad, el Victoria Ciudadana, el que fuera, pues el PIB mismo, con su equipo electoral, si usted identifica que una persona dice que no vive en ese lugar, o usted le consta como ciudadano que esa persona no vive en ese lugar, o peor aún, aparece viviendo, como dije, una persona que dice que vive en un colegio, que supone que en los colegios no vive nadie, o una persona de 18 años dice que vive en una égida, cuando una égida no es un lugar para una persona de 18 años vivir, o casos que te estoy dando que son ejemplos que han pasado en San Juan y casos que se están viendo ahora mismo de personas que viven en estructura abandonada o en direcciones que ni existen. Pues eso es algo que se cae de la mata y hay 2 tipos de procedimientos. Hay un procedimiento de personas que vivían en un lugar, se mudaron para otro y siguen votando en un lugar. Eso pues no conlleva ninguna intención maligna ni lo que fuera. Ahora bien, si usted se inscribe en un lugar y se va a la comisión, porque alguien adviene conocimiento y se pasa por ese lugar y ve que es un edificio que está vacío, es un solar baldío, etcétera, y no se ve que es un lugar para vivir, pues hay que probarlo. Si en una casa aparecen, qué sé yo, 30, 40 personas inscritas, cosas que han pasado, pues usted prueba lo contrario. Y si usted se le llama que la comisión lo va a notificar, es bien sencillo, tú llevas un recibo de luz, agua, tu contrato de tu residencia, se acabó el caso. Eso no es nada del otro mundo, y de hecho todos los partidos, escúchenme bien, todos participan, y yo me canso de escuchar cada vez que critican la comisión, si la comisión son todos. En la comisión literalmente, hasta para tomarse un vaso de agua tienen que estar de acuerdo los 5 partidos. Ahí no es que hay un partido por encima de otro. Ellos tienen el mismo presupuesto, básicamente, tienen derecho a nombrar personas en los distintos niveles y cada partido participa. Y en el caso de la elección pasada, que fue tan controversial, específicamente San Juan, fueron a los tribunales. ¿Qué aprobaron en el tribunal? Y estamos hablando aquí, los expresidentes del Colegio de Abogados, los eruditos, los más que saben, los más profesores de derecho, los más de todos. Miren qué aprobaron. Nada. Los que tuvimos la oportunidad de ver esas vistas por internet, yo no estuve presente en la vista, pero vi bastante de las vistas por internet, vi los testimonios de los testigos que llevó Victoria Ciudadana y eso daba pena. El mismo tribunal, o sea, tuvo que hacer unas expresiones básicamente diciendo: aquí los testigos que me traen no tienen conocimiento alguno de ninguna irregularidad. Y al final del día, esos casos todos se cayeron y todo el mundo sabemos lo que pasó. En cuanto a las recusaciones, representante, qué bueno que trae ese punto, porque la semana pasada se estaba discutiendo y básicamente se criminalizaba al PNP por estar haciendo el trabajo de las recusaciones cuando es todo lo contrario. El PNP estaba trayendo a la luz pública posibles hasta delitos de falsificación de residencia y obviamente si no delitos, pues un mínimo de una intención de defraudar, ¿verdad?, administrativamente a la Comisión Estatal de Elecciones y en realidad alterar resultados de las elecciones, porque era evidente que había habido una campaña para inscribir intencionalmente electores fuera de lo que eran los distritos donde se supone que votaran o donde tenían su residencia. Los números que me llegaron la semana pasada, no tengo cantidad de recusaciones hasta la fecha, pero sí tengo que el PNP había salido airoso en 90% de los casos que se habían visto en sus méritos y había un 8% adicional de casos que se habían retirado. Los propios electores habían decidido cambiar su dirección voluntariamente, o sea que el PNP está haciendo
efectivo en el 98% de los casos de recusaciones. No sé qué información tenga usted hasta el momento. Bien básico. Cada partido tiene derecho a su comisión electoral, que de nuevo cobra y cobra bastante bien, y a sus empleados, y tiene un grupo de voluntarios y voluntarias que trabajan como establece la ley, su equipo de trabajo político, va identificando lo que tú acabas de mencionar. Cuando uno se inscribe, ya sea o se transfiere, la comisión, que es un registro público dentro de la comisión, sabe que el elector vive donde dice que vive. Por ejemplo, si yo mañana decido mudarme de San Juan, cosa que no voy a hacer por si acaso, porque me encanta San Juan, pero decido mudarme a cualquier otro municipio, algo que me guste, Rincón, que es precioso por las playas o algo así, la comisión va a saber que Dicha Albonies se transfiere del precinto 1 de San Juan hacia Rincón. Y si, por ejemplo, Ferdi, que acaba de llegar ahora, un buen amigo, vive en Rincón y es vecino de ese lugar, no tiene que ser un político, puede ser un ciudadano particular, y resulta que donde yo digo que me mude es una vaquería y ni siquiera hay una casa, pues él puede someter una información al comisionado electoral del partido cualquiera, no tiene que ser del PNP, el partido X, y decir, mira, hay una persona que dice que alega vivir en ese lugar y no vive. ¿Qué hace la persona cuando le llega la notificación? Sencillo, mire, sí, yo vivo ahí porque este es mi contrato de arrendamiento, o mire, esta es mi factura de luz y agua. De hecho, cuando tú te vas a inscribir ya sea a través electrónico o en la propia HIP, te piden una factura de luz y agua. No tiene que ser suya necesariamente, puede ser de su papá, de su mamá, de su tía, pero es evidencia que usted vive en esa casa. Y eso es sencillo, se llama transparencia. O sea, aquí hay gente que habla y le encanta gritar transparencia y cuando se le aplica a ellos no le gusta. Y tú puedes hacer tu trabajo político. En el caso de San Juan, en el precinto 1, yo pues, tengo distintos mecanismos de hacer mi campaña política y la parte de recusaciones, yo no he sido tan estricto con eso. Ahora, mi compañero del precinto 2, que va a ser legislador, con el favor de Dios, que es chino, Ricardo Rey, él lleva sobre 1,000 y pico recusaciones sometidas, de las cuales sobre el 85% pasaron de manera correcta. ¿Cómo pasa eso? Aquí tenemos dos abogados que se van a unir al panel. Eso no es que viene el chino, para darte el ejemplo del precinto 2, o el candidato del PNP se encierra en un cuarto oscuro y dice, vamos a sacar a Dávila Colón y a Zombi las listas. Eso no es así. Hay una junta. Todos los partidos, los comisionados, designan, puede ser el comisionado si tiene el tiempo, si no, designa una persona de su confianza que está presente en la mesa y dice, mira, aquí está el caso de José, de Eddie, de Aaron. Él dice que vive aquí. Usted va a ver la información que tiene al frente, ya sea porque tiene la persona que se le cita una vista o ve la foto o lo que fuera. Y como te explica, hay casos que son tan obvios que ellos mismos lo retiran porque sabe que, por ejemplo, si yo tengo 18 años, yo no puedo vivir en una égida, porque eso no es mi casa, es una casa de viejito. Por este ejemplo, si hay lo explico ahorita 1000 veces, si hay un edificio que está vamos a darte un ejemplo. En un edificio bien famoso, Las Acacias, que era Las Acacias, por darte un ejemplo, que ya no existe, pues tú no vives en la Acacia porque eso ya no existe. O sea, tiene sentido común. Tú no puedes vivir en El Morro, porque eso es una propiedad federal o dentro del Yunque, tiene que tener una dirección real. Pues esa es la información que se da y le corresponde a los partidos, a todos, porque todos tienen acceso al registro electoral. Verificarse una transferencia de precinto a precinto, de municipio a municipio, y usted lo alega. Eso es así de fácil. Lo que pasa, como te explico ahorita, este es el caso típico del nene changuito del salón o el jugador changuito cuando va a la cancha, que se molesta porque el otro hizo ejercicio o el otro estudió para el examen. Entonces tú eres malo porque estudiaste. Ay, si él es malo porque estudió. Pues estudie usted y prepárese. Y ese es el proceso. Lo que pasa es que tú, mira, y esto se lo doy hasta como consejo. A mí me sobremolesta ver gente que fue a la universidad, que son gente preparada, que quizás puedan tener la capacidad, que anden del lloradito y de la queja. Prepárese y hágalo. Usted tiene un partido, usted recibe fondos públicos por ese partido, tiene un comisionado electoral, tiene 4 legisladores allí, que de hecho no producen casi nada, pero los tienes allí. Pues defiéndase. Pudieron haber presentado un código electoral nuevo. Están allí, cobran. De hecho, para darte ejemplo, cobran más que yo, porque aquí sale el sueldo de los legisladores. El caso de ellos 4, los 4 tienen un diferencial de $11,000 y cobran más que nosotros, que el resto del 90% de los legisladores, que eso no lo dicen tampoco. Y tienen más presupuesto que nosotros también. Representante de Dicha Albonies está aquí con nosotros, se queda por la próxima media hora hasta las 6. Claro, si usted no da café, claro que sí. Bueno, pues vamos a la pausa, ya se nos une el panel también a las 5:30. Así que voy a servir aquí la mesa y vamos a hablar ahora de las primarias del PNP y lo que ocurrió este fin de semana. El gobernador, el viernes fue su cumpleaños y aprovechó para hacer una actividad de recaudación de fondos que dice el licenciado Peter Vira, a quien le envío un saludo, que va a estar mañana entonces moderando el panel, y que salió este fin de semana en un programita por ahí, no sé si lo vieron, con Carmen Jovet. Le digo que lo sintonicen porque está de lo más interesante. Dijo el licenciado Peter Miller que había más personas en ese fundraiser del gobernador que en el Festival Claridad. Yo no sé si Peter Miller se bajó en el Festival Claridad, yo me imagino que no,
Me imagino que fue en el carro por ahí y vio lo que había allí, porque no me parece que Peter es de asistir al festival de Eso es de fácil corroboración desde el Expreso, pero Peter no saldría vivo si llega ahí. Y si llega ahí lo recusan, ¿sabes? Si llega ahí lo van a recusar. Ustedes se imaginan a Peter Miller yendo al Festival de Clarillazo a pedir una Coca-Cola cero. Allí me dicen que a Coca-Cola en el pasado ha auspiciado al Festival de Claridad, pero no me consta si este año eran auspiciadores. Bueno, el sábado también el gobernador Pierluisi hizo una caravana en Moca que las redes sociales, ¿verdad?, hablan por sí solas en términos de la concurrencia que hubo en esa caravana. La comisionada residente hizo una también en Yauco, donde estuvo acompañada de un candidato que va a estar retando al alcalde incumbente de Yauco por el Partido No Progresista, porque el alcalde de Yauco es PNP. Y también hay una foto de ella corriendo en las redes sociales montada en una Vespa, como estuvo montada en un camión hace unas semanas también. El fin de semana también Pedro Pierluisi visitó una gallera y de momento la oposición se convirtió, y especialmente la oposición independentista, se convirtieron de momento en defensores de las leyes federales, o cosas que únicamente ocurren en Puerto Rico. Tienes independentistas aquí y fuera de Puerto Rico, como Melissa Mark Viverito por allá, tirando tweets a lo loco desde Nueva York, que cómo va a ser que el gobernador esté en una gallera, que eso es ilegal, que si esto, que si lo otro. Eso lo explicamos ya mismo con nuestros abogados. Pero, representante, las primarias del PNP, estamos a 34 días, usted ha estado claro en récord que usted favorece al gobernador Pedro Pierluisi, ¿correcto? Eso es correcto, no tan solo yo, sino el alcalde de San Juan, los 5 representantes de San Juan y los 2 senadores de San Juan. San Juan completo, por lo menos el liderato, apoya al gobernador Pedro Pierluisi. Bueno, servir la mesa ahí, ¿cómo usted vio ¿verdad?, lo que ocurrió en el fin de semana? ¿Cómo usted a 34 días de la primaria ve cómo va eso y cómo van cada una de las campañas? Súper interesante, y digo eso porque ahora es cuando el momento, igual que en el juego de pelota o baloncesto, nos acercamos ya a los últimos minutos, al último inning, y todo empieza el nerviosismo, la cosa, el público a gritar, ¿verdad? Pues bien parecido a la política. En los 30 y pico días, cada cual ya debe sacar sus últimos cartuchos de ideas, tratar de convencer. Yo creo que ya a esta altura, te diría que sobre el 90% de la gente está convencida por quién va a votar, ya sea o por el gobernador o por la comisionada, y queda siempre este por ciento que está en el medio, que pues, tiende a cambiar la opinión, como pasa en la elección general, por cosas que pasan en los últimos días. Sencilla como algún comentario, un error que comete el candidato, o una idea tremenda que el candidato dio, o cosas que pues, pasan por cosas de la vida, un evento que puede suceder, etcétera. Sí es notable, como ustedes mencionan, la famosa comparativa de quién va o quién lleva más gente a cada actividad. Yo soy del criterio de que eso pues sí es importante, pero lo que realmente tienes que ver es cuánta gente realmente va a votar. Los likes no votan, los corazoncitos en Instagram, que son preciosos recibirlos, no necesariamente votan. Es la gente que tú puedas llevar a votar, y usualmente hay un elector que es más calladito, que no participa en todos los eventos y que va y vota en ese evento allá. Pero siempre, y depende de los municipios, porque aunque Puerto Rico es una sola isla, cada municipio tiene su cultura. En el caso de San Juan, hacer caravanas grandes no es una cosa que, para decirlo así, taquillera. Pero hay municipios como Moca, por ejemplo, que es un pueblo bien, yo lo sé porque cuando tenía 17 años, fui delegado presidencial del partido reorganizándolo, y me acuerdo que en una unidad electoral con el papá Julio Sepúlveda había más de 500 personas. O sea que hay pueblos que realmente se viven la política, pero se la viven de verdad. Y estamos hablando que allá en las caravanas, Lares, por darte un ejemplo, que tengo muchos amigos de la juventud, se meten sobre 200, 300 carros, y eso pues sí demuestra la motivación, y mucha gente pues mira quién es el candidato más fuerte. Y en la política y en el deporte la gente siempre le gusta estar con el ganador, es la verdad. Ahora bien, se está dando el momento donde ahora es que tú entras la parte científica con la realidad. Al principio, si te fijas, cuando empezó la campaña primarista, hablaban de las encuestas. Y un grupo decía que estaba 80-20, otro decía que estaba de otra forma, etcétera. Y ahora, pues ya, por lo que uno va viendo, como siempre se había dicho, se va cerrando la brecha. Y el gobernador, pues hay que decirlo, yo lo digo porque lo critiqué inclusive en un momento dado internamente. Si bien es cierto que al principio su campaña venía de atrás, hemos visto todo lo contrario ahora. Su campaña va demasiado de bien y ha recuperado muchísimo terreno. Y ahí es que viene entonces, que es lo que yo aconsejo, y lo vuelvo a decir aquí, que no es correcto. Usted no ataca a un compañero que usted al otro día tiene que ir a buscar para que lo apoye usted. Porque después que pase la primaria, tú necesitas a ese compañero para que vote por ti.
o que traiga a su familia. Y tú puedes llevar intercambio de ideas, criticar al candidato porque no te gusta la idea que él trajo. Pero ponerte a hacer ataques que no tienen sentido, que no tienen base, convertirte en un ente fiscalizador. Ante la ausencia del Partido Popular, que ya no existe, pues hay algunos compañeros que en la primaria pues se ponen a ocupar ese espacio, que eso no está nada bien. Y le estás regalando pietaje a la agencia de publicidad del partido contrario para que la usen contra el candidato que va a ganar, ¿verdad?, en ese evento, y que democráticamente el que salga, yo apoyo al gobernador y tengo fe y creo que él va a ganar. Pero si la decisión fuera la contraria, yo sigo siendo estadista, yo no tengo problema con eso y voy a apoyar al candidato del PNP. Pero ¿cómo tú vas a buscar gente que tú te fuiste a un nivel muy personal? O que te pones a inventar cosas de las cuales tú has sido parte del proceso. Ejemplo, tú hablas del tema de los gallos. Todos los que están en la papeleta, casi todos, el 90%, o eran incumbentes o fueron incumbentes o son parte del gobierno. Si vamos específicamente a los candidatos a la gobernación, la comisionada es la vicepresidenta del PNP y la compañera de papeleta del gobernador. Así que todo lo que tú digas, bueno o malo de uno, lo aplica a los dos. Y ambos tienen un récord claro, tanto la comisionada en Washington como el gobernador local, de dónde estaban en cada tema. Y el caso de los gallos es parte de la cultura de Puerto Rico. Y los dos, hasta donde yo sé, han sido apoyados ese tema. Que ahorita los compañeros analizarán qué es el Farm Bill y cómo entró esa enmienda en las 1000 y pico de páginas que tiene ese proyecto y cómo opera Washington con su ómnibus. Pero empiezan los ataques de uno y otro. Que si una corre motora, que si el otro, miren, enfóquense en las ideas y en mover su gente. Y en el caso del gobernador, yo lo he visto trabajando, comprometido, siempre ha sido la misma persona humilde, el trabajo está ahí, la obra está presente. Por darte un ejemplo, yo cosas que he visto en las campañas que no me gustan. Tú puedes diferir del gobernador, pero tú decir que el hospital de Vieques, que no hay que ser genio para ver que hay 2 varillas y cemento y ya se empezó a construir, no está. Caramba. ¿Sabes? Hay cosas y hay cosas. Y yo he visto ese tipo de cosas que no agradan a nadie porque volvemos a lo mismo. El día pasada la primaria, tú tienes que ir a buscar a esa gente. Y aunque yo no tengo primaria, yo tengo que ir a buscar toda la gente del precinto 1 que estaba con Jennifer si gana Pedro y viceversa el otro caso, para decirle te necesitamos para continuar. Y si tú los ofendes lo suficiente, y yo creo que hemos visto elecciones donde hemos perdido por eso, la gente no te vota, o te vota en contra, porque tiene coraje, o se quedan en la casa, que es hasta peor. Así que yo espero que en estos 30 y pico días que quedan, se enfoquen, si los que decían que tienen 80% lo tenían, pues mire, te deje tranquilo y sigue el proceso, y papá Dios repartirá la cosa y la gente decidirá en las urnas. Pero si no, mantengan la cordura y la disciplina, porque estás atacando a tu propio partido y a tu gobierno, y yo no sé cómo alguien puede pensar que es inteligente tú hablar todo lo que vas a hablar, porque como hay un refrán que usa una lista aquí por la mañana, después que tú sacas la pasta del tubo de la pasta, no la puedes meter para atrás, ¿verdad? Pues eso es lo que tienen ellos sobre la mesa. No, y siguiendo su línea, cuando hay un ataque que al final del día, cuando se discute finalmente lo que procedía o cuál era la verdad del asunto, resulta que eran mentiras. Peor todavía. Pues ahí es donde entonces la campaña pierde credibilidad y entonces empieza a perder credibilidad con los propios electores del Partido Nuevo Progresista. Y eso yo creo que la campaña de la comisionada residente ha fallado en varias ocasiones, no en una sola, en esos ataques que ha hecho, que al final del día la han desmentido a la campaña y entonces ha quedado mal frente al pueblo nuevo progresista. Le traigo esto a Ferdi porque esto está rompiendo ahora por la tarde. De la campaña del gobernador Pedro Pierluisi han emitido un comunicado de prensa y han destacado que exalcaldes nuevos progresistas liderados por Ramón Luis Rivera, padre de Bayamón, Roberto Hernández de Corozal, Reinaldo Pirela de Arroyo, Josenia Rivera de Trujillo Alto, dan su contundente apoyo a la reelección de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico. Ferdi, el padre de Ramón Luis Rivera hijo, que todo el mundo sabe que está apoyando a la comisionada residente Jennifer González y que ha sido vocal, ¿verdad?, en su apoyo. El padre está apoyando a Pedro Pierluisi. ¿Qué te parece este nuevo desarrollo dentro de la primaria? Antes que todo, buenas tardes a ti, Javi, a Eddie, que nos acompaña en la tarde de hoy, a Iron, que se une a esta panel en sustitución de Ana. Mira, y a la audiencia, naturalmente, que nos sintoniza. Me parece, ahora que estamos hablando en estos últimos 30 días y las actividades de las distintas campañas, yo creo que ese comunicado que acaba de emitir la campaña de Pedro Pierluisi, me podrán diferir de mí, pero me parece un jonrón, particularmente porque en esta última etapa de la contienda, se supone que ya los que iban a hablar o hablaron, pues ya no iban a decir nada nuevo, pero fíjate que sale a relucir
como endosante del gobernador, el padre del alcalde de Bayamón, y una gran figura en el Partido Nuevo Progresista como es Ramón Luis Rivera Padre, amén, ¿verdad? De las distintas actividades que pudimos ver en el fin de semana, donde tú puedes contrastar la manera por lo menos que los distintos candidatos están proyectando este último empuje de cara a la primaria en el 2 de junio, y me refiero, cuando tú comparas, y no estoy diciendo que una actividad es mala o que la otra es buena, pero cuando tú comparas las actividades del gobernador, el cumpleaños el viernes, las caravanas que tuvo durante el fin de semana, vis a vis lo que tuvo la comisionada residente, se ve más entusiasmo en la campaña del gobernador, y eso al final del día lo que proyecta al elector que está allá afuera, particularmente al 10% que hablaba Eddie ahorita, que todavía no está decidido, es que la gente está mirando la campaña del gobernador, o ve la campaña del gobernador como la que se perfila como ganadora. Y precisamente comunicados como el que acaban de señalar, ese endoso, o sea, yo te digo una cosa, yo te diría que en el PNP hay 5 endosos que uno quisiera como candidato a la gobernación tener: Pedro Rosselló, Ricardo Rosselló, y dos que en paz descanse, que son Romero y Luis Aferré, y Ramón Luis Rivera Padre. Esos son 5 figuras principalísimas en nuestro Partido Nuevo Progresista por lo que han significado a través de su trayectoria. Y fíjese que de los 5, de los 3 que se pueden expresar, 2 ya se han expresado a favor del gobernador, en el doctor Ricardo Rosselló y Ramón Luis Rivera Padre. Yo, naturalmente, hemos aquí hablado, y yo pienso, ¿verdad?, que la candidatura del gobernador está perfilada a ganar el 2 de junio, pero a mí me parece que el golpe que acaba de dar la campaña, con un endoso de la magnitud del de Ramón Luis Rivera Padre, ya pone el juego en otro nivel. Y yo creo, ¿verdad?, siempre las campañas hay que correr asustado, y eso es algo que tiene que hacer todo candidato, pero yo creo que lo que queda de estos días de campaña, por lo menos la candidatura del gobernador tiene que buscar a no cometer los errores que hablaba el amigo representante de Charbonnier, que puede cometer un candidato en esos últimos días, que pueden mover votos, pero conjugarla a nivelada la campaña, yo creo que ya esto no hay manera de cambiarlo. Y si nos dejamos llevar por la teoría de Eddie, que hay 90% ya que están decididos, oye, el 10% puede decidir como quiera esta primaria. Pues sí, las elecciones se ganan por un voto. Claro. Aquí hubo un alcalde en San Juan por 29 votos en el 88, ¿sabes? Y en Aguabuena uno por un voto. Un voto cambia. En la elección de el 2004, Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Rosselló se decidió por 3,000 votos, una elección a nivel de toda la isla. Eso es así, o sea, en la primaria de Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi se decidió por 1% en el 2016, o sea, un 10% todavía no que está indeciso tiene razón en este tampoco. Momento, claro. Podría decidir la primaria. Definitivamente. Licenciado Iron Díaz. Buenas tardes, Javi, buenas tardes, Ferdi, al representante de Charbonnier y a la audiencia. ¿Cómo ve la primaria, todo lo que ocurrió en el fin de semana, y ahora esto nuevo del endoso de no solamente Ramón Luis Rivera Padre, que es el más relevante, bueno, no el más relevante, el más importante, ¿verdad?, dentro de todos, pero igualmente cuando uno mira el comunicado, hay decenas de exalcaldes que están ahí apoyando la reelección del gobernador y al gobernador de cara a la primaria del 2 de junio. Javi, muchas veces, ¿verdad?, la política es percepción. La campaña del gobernador Pierluisi ha sido muy efectiva proyectando los avances que ha tenido la administración, y este comunicado es un ejemplo de ello, ¿verdad? Estos líderes históricos y líderes importantes del partido pueden percibir, porque esa es la realidad de lo que está ocurriendo en el país, y pues el endoso no está en el vacío. La campaña del gobernador ha sido efectiva con relación a la continuidad, ¿verdad? La administración, para poder completar las cosas, tiene que tener el tiempo completo, y parte de la campaña ha sido llevar ese mensaje, y creo que han sido muy efectivos con eso.
como hemos podido ver este fin de semana, ¿verdad? En las redes sociales, en las distintas fotos, uno puede comparar ese apoyo y todo está correlacionado. Los esfuerzos que sigue haciendo la administración, los esfuerzos que va haciendo la campaña, las actividades que se van dando de cara ya a ese proceso de primaria que solo faltan 34 días y todo va al unísono para poder seguir completando los procesos. Bueno, pues antes de seguir con la primaria y con los temas del día que discutiremos luego de las 6 de la tarde, quiero aprovechar que tengo aquí al representante Eddie Charbonnier para preguntarle, hay personas que critican y miembros de la oposición y de la prensa que dicen que el PNP no ha hecho nada para adelantar la estadidad. Yo esta semana, con uno de los titulares que tengo aquí, el ex gobernador Ricardo Rosselló va a realizar lo que él ha llamado la toma del Congreso junto con los delegados extendidos. Me parece que el gobernador va a participar en esos esfuerzos y va a estar haciendo cabildeo, especialmente en el Senado, donde hay un proyecto, y esto es lo que yo veo. O sea, yo estoy viendo movimientos históricos en Washington DC que no se habían dado previamente para el movimiento estadista. Sin embargo, hay gente que dice que el PNP no ha hecho nada por eso. ¿Cuál es su percepción o su perspectiva sobre ese asunto? No, siempre ¿verdad? Habrá gente que tiene derecho a expresarse y criticará y dirá lo que entienda, pero los hechos son, para darte un ejemplo, como bien tú mencionas, esta misma semana el gobernador creo que sale mañana o el miércoles a Washington. Hay un grupo de ciudadanos que no son políticos, que no son alcaldes, gente, ¿verdad? Veteranos, retirados, miembros de la juventud. Yo hace un par de meses atrás acompañé a la juventud, aunque ya pasé esa edad por 12 años del límite de la edad, que era 30, ya tengo 42, y Félix estaba conmigo, y él siempre era mayor que yo, pero estábamos en ese grupo. Pues acompañamos a la juventud del partido, que lo hicieron excelente, visitaron oficinas congresionales, hay un grupo de pensionados que lo ha hecho, retirados del PNP, de todo tipo de ¿verdad? Ciudadanos que creen en la estadía para Puerto Rico, los que viven aquí, y otros puertorriqueños que viven en otros estados, que han llamado a sus congresistas, que han ido a legislaturas estatales a defender el proceso de estatus. Y un hecho histórico, por primera vez desde el proyecto John del 98, en la Cámara Federal se aprobó un proyecto de estatus para Puerto Rico que incluía la estadidad, las demás fórmulas constitucionalmente viables, y tuvo el voto del 100% de la delegación demócrata, que es lo que estamos buscando de cara al futuro. Ya sabemos que tenemos un compromiso de los senadores y representantes demócratas que bajaron en bloque, incluyendo a AOC, incluyendo a Nidia Velázquez. No es que apoyaron necesariamente la estadía, pero sí apoyaron un proyecto vinculante para Puerto Rico, y le corresponde a los que son miembros del Partido Republicano buscar los votos de los republicanos, que han sido la oposición últimamente en Washington, no todos, la mayoría de ellos con este asunto, y el PNP lo ha hecho, pero el asunto de estatus trasciende el PNP. El PNP tiene la responsabilidad primaria porque es un partido ideológico, como lo es el PIB. La meta principal del PIB, lograr la independencia para Puerto Rico. Y del PNP, más allá de cualquier cosa, lograr la estadía para Puerto Rico. Pero por encima del PNP hay muchos ciudadanos que creen en la estadía. Tan es así que la estadía saca más votos que muchos candidatos del PNP. Es el mejor ejemplo. La elección del 2020 lo demuestra. Y en con todas las elecciones referéndum que ha estado la estadía. Y es una responsabilidad de todos, porque esto no es un asunto que si me cae bien Pierluisi o Jennifer o los alcaldes. No. Aquí se trata de los niños de educación especial. Se trata de los veteranos que no reciben los mismos privilegios y beneficios que en otro estado. Eso es lo que se trata de esto, de la verdadera igualdad. Esa igualdad. La igualdad de los programas de salud. Claro, de salud, de Medicare, que nos discriminan. Tan cercano como la Pina, que está allá al lado, le dan más dinero que nosotros. Todo eso es lo que se trata. Y se trata de esa buena vida que Marisa Mark Barberito, que tanto critica, vive en Nueva York y no se muda para acá a vivir con nosotros. Y que allá, ella y ese grupo de izquierdosos que se meten en esos grupos, llevan este mensaje de desigualdad contra los latinos en los estados, que yo he marchado con muchos de ellos porque yo también creo en la igualdad para todos. Sin embargo, me la niegan a mí aquí. Yo tengo que ir con ella a la parada puertorriqueña y con otros de ellos a alegar y a defenderla ante el gobierno federal que nos discriminan a los latinos, y queremos más ayuda para los latinos en Texas, en Florida, en Arizona. Sin embargo, a mí me lo niegan porque estoy en este territorio. Porque no tengo un pasaje para moverme a Florida o a Texas o a Alabama o cualquier otro estado. Eso es lo que se trata de esto. Y el trabajo del estadio es un trabajo individual. De la madre que tiene un niño con educación especial, del veterano que merece derechos. ¿Qué cosa más grande que tú arriesgar la vida por tu nación y por la democracia? Y Puerto Rico tiene un récord de soldados que sirven a las Fuerzas Armadas, que han recibido corazón púrpura, y no se le pregunta si son estadistas o independentistas, porque cuando usted se monta en el avión, usted sirve a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y defiende la democracia. Y Puerto Rico ha dado cátedra de eso. Los criticones pues siempre van a hablar. Yo sé el trabajo que ha hecho el gobernador, me consta, lo he visto, los compañeros como José Aponte
Che Pérez, que está ahora mismo por allá, Gregorio Matías. Yo los he visto trabajando, pero es un asunto individual. A ti nadie te va a decir que tienes que hacerlo. Es como servir. Yo salgo reelecto por 4.000 o 5.000 votos del precinto 1 porque trabajo. El día que no trabaje, no votan por mí. Lo mismo pasa con la estadía. Usted tiene que trabajar por el estatus y eso no es un asunto del partido, un asunto individual de cada persona que crea en la fórmula de estatus que crea. Pero la realidad es que el Partido Nuevo Progresista es el único partido que en este momento aboga por la estadidad. El único que trabaja por la estadidad. Y es una conglomeración de demócratas de los más liberales hasta republicanos de los más conservadores. Por ejemplo, usted es demócrata y usted participó este fin de semana, lo vi en sus redes, en la elección de la primaria del Partido Demócrata. Ferdi, usted no lo cogería en esas elecciones ni Ferdi se pica la mano antes de ir a la elección del Partido Demócrata porque Ferdi es republicano. Yo era republicano también y ya entendí lo que eres, estoy demócrata ahora, pero igual está correcto claro, estar ahí. Usted tiene, o sea, todos tenemos derecho a esta filosofía política. ¿Cuál es la filosofía? Pero lo que nos une dentro del Partido Nuevo Progresista es la estadidad. Claro. Y ese que yo por poco iba a ir a votar por Luisa en la elección. Lo que pasa es que el tapón era mucho y de atractividad, pero por poco. Así que dale el botón, Ferdi. Que nos une tanto. Que nos une tanto la estadidad que por poco voto por Luisa en la elección para la presidencia del Partido Demócrata Local, pero pues por el tapón pues me salvé de esa. Yo estuve allí, no pude votar, pero... No, hablando de eso, es una nota curiosa, hoy estamos en el tema estatus, los populares participan de estos procesos y es gracioso, porque ellos no creen en la estadía para Puerto Rico. Y cuando tú vas a las convenciones nacionales, ya sea republicano o demócrata, los delegados tienen derecho a votar por el que va a ser presidente de los Estados Unidos. Es como que curioso, si usted no cree en eso, ¿para qué usted participa? Yo tengo que estar allí, los republicanos tienen que estar ahí, los demócratas, pero si usted no cree en la estadidad, ¿para qué va a montarse allí a participar en eso? Eso es como que, pero eso allá ellos. Por eso que cada día van más para abajo. Se lo voy a llevar uno más. Usted mencionó ahorita a Nidia Velázquez, que Nidia Velázquez fue parte del proyecto de consenso. Nidia Velázquez le ha dicho al Partido Popular Democrático en los últimos meses, el ELA en el Congreso no va para ningún lado, punto. O sea, ya el Estado Libre Asociado está fuera de cualquier proyecto para la descolonización de Puerto Rico. Ella era la última aliada histórica que tenía el ELA y ya no lo tiene. Y ya no lo tiene. O sea, por eso... Ella fue la que llegó al proyecto Champion. La Champion fue ella, la líder del proyecto. Por eso cuando dicen que el PNP no ha hecho nada por la estadía, yo miro estas cosas que son históricas y pues tengo que discrepar. Antes de irnos, tenemos un minuto, representante. Planes para el precinto 1, ¿cómo vamos de camino a la elección general? Usted me dice. Bueno, parte positiva, más servicio, que es lo que tenemos en el precinto 1, la alianza que tenemos con nuestro alcalde de San Juan, y lo pueden ver en las carreteras en Santurce, en Miramar, Condado, Llorén Torres, están trabajando, el área de la salud, todos los CDT que están en el precinto, gracias a Dios, todos están bajo remodelación en este momento, y sobre todo, lo más importante, servicio a nuestra gente, es uno de los precintos más diversos de Puerto Rico. Tenemos el sector turístico, el Viejo San Juan, que es de los más lindos. Tenemos a Llorén Torres, que es el residencial más grande de Puerto Rico y el Caribe. Santurce, mucha diversidad. Y el trabajo en equipo que ha sido el éxito en este cuatrenio. Y seguiremos haciéndolo si la gente, con el favor de Dios, así lo permite. Y a participar del proceso electoral, a respetar la democracia. En el caso mío y de mi equipo de trabajo electoral del precinto 1, como funcionarios institucionales del partido. Y cada candidato tendrá su observador o observadora que verá el proceso. Y estaremos aquí o en otra emisora analizando qué pasará ese día, que va a estar interesante. Y pendiente que estos 30 días prometen con mucha cosa chévere para los candidatos en esta primaria. Le damos las gracias al representante Eddie Charbonnier por quedarse con nosotros aquí hasta las 6. Así que cuando regresemos estamos con el panel. El licenciado Ferdinand Ocasio y el licenciado Iron Díaz. Y vamos a comenzar con lo que fue el tema del día, básicamente, en términos de lo que es el ámbito político. La comisionada residente atacó, ¿verdad?, en el fin de semana a Pedro Pierluisi, que había comenzado primero el representante Johnny Méndez y luego entonces se le unió la comisionada, alegando que Pierluisi estaba favoreciendo a Luma porque le estaba otorgando un incentivo contributivo bajo la ley 60 al cual no tenían derecho y que estaba haciendo esto en contra del pueblo, ¿verdad?, o de los mejores intereses del pueblo. Luego Manolo Sidre salió en aclarar que esto era un proceso que había comenzado pero que no se había completado y estaba en proceso de evaluación, y al final del día de hoy, en la tarde, el gobernador de Puerto Rico dio su opinión al respecto y dijo que no es necesario que se apruebe el incentivo
cuando ya Luma tiene trato contributivo preferencial bajo la ley 29 de las APP. Ferdi, ¿cómo tuviste este asunto? Mira, en primer lugar, pues, la comisionada ha identificado el tema de Luma como un tema de ataque para la administración y, para decirlo como lo dice el campo, ha exprimido bastante bien esa china, o sea, le ha buscado todos los ángulos posibles al tema y para tratar de atar al gobernador, de cierto modo implicar, ¿verdad?, que está favoreciendo a esa entidad para la pues que al final del día es la que administra el sistema de transmisión de energía aquí en Puerto Rico. Pero mira, la realidad es, en cuanto a este tema en particular, digo, aparte de la presencia de Luma aquí, la legislación se aprobó el cuatrenio pasado y el contrato se firmó el cuatrenio pasado. O sea, vamos a empezar por allí. Pero vamos a ver el tracto. Se aprueba la legislación que viabiliza en el 2018, que viabiliza en esencia, ¿verdad?, y en Arroyo Bichuelas, desmantelar la Autoridad de Energía Eléctrica, permitiendo que entidades privadas se encarguen o ya sea de la producción de la energía o de la transmisión y distribución de la energía, que es lo que hace Luma. Y Luma comenzó en el verano de 2021, pero bajo un contrato que había sido firmado desde el año 2020. Pero está el código de incentivos. Está el código de incentivos, que fue la ley 60 del 2019. Entonces, la ley 60 no la firmó, pero bajo la presidencia de Johnny Méndez en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, y no es una ley del gobernador tampoco. O sea, que tenemos claro una ley de la administración de Ricardo Rosselló, que en ese entonces presidía Johnny Méndez la Cámara de Representantes, y que el lenguaje de esa ley provee para que las entidades privadas que asuman cualquier parte de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica soliciten un decreto bajo los incentivos que concede esa ley. Y eso fue lo que hizo Luma. Claro, si hay algo que hay que tener presente es que esos decretos no son automáticos, y la presentación de la solicitud no te acredita de un incentivo contributivo el que sea. La entidad tiene que primero probar que cumple con los requisitos que establece la ley para incentivo, y posterior a aprobarlo, el Departamento de Desarrollo Económico entender que es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico conceder ese incentivo. Ya el gobernador dio su posición en cuanto a si entiende si se debe dar o no el incentivo, pero la realidad es que independientemente lo que él entienda sobre la viabilidad o la necesidad de hacerlo, es que la entidad como tal, Luma, lo hace porque la ley se lo permite, y esa ley la aprobó quien comienza, ¿verdad?, el tema de la fiscalización sobre ese incentivo, que fue Johnny Méndez. Yo no sé si él se leyó el proyecto cuando votó a favor o no. A mí no me consta, yo no estaba allí. Pero yo si apruebo una ley, no vendría a criticarla un par de años después, cuando la gente se sirve de los beneficios que provee. Eso soy yo, ¿verdad? Y yo parto de la premisa de que pues, quizás se le escapó ese artículo o demás, no lo leyó, pero me preocupa, ¿verdad?, que la palestra pública se esté cuestionando que una entidad utilice o intente utilizar un beneficio contributivo que se ha legislado por la persona que fue uno de los que lo legisló. Ferdi, en esa misma línea hay que hacer una distinción, ¿verdad?, entre lo que es el contrato, la ganancia del contrato del administrador, en este caso Luma, ¿verdad?, cuando hicieron la alianza público-privada, y lo que significa solicitar un decreto para efectos de desarrollar infraestructura o hacer arreglos a infraestructura de energía que necesita Puerto Rico. Con relación a lo primero, el contrato de la APP, lo que Luma gana, eso es invariable, ese número va a ser siempre el mismo. Con relación a lo segundo, que tiene que ver con la solicitud de un decreto, porque a la compañía le interesa arreglar infraestructura de energía o construir nueva infraestructura de energía, están en todo su derecho de solicitarlo, ¿verdad?, porque la ley así lo establece. Pero como dijo el secretario del DEC hoy, el señor Manuel Sidre, ¿verdad?, el decreto todavía no ha sido aprobado. Los alcaldes en los diferentes municipios
van a poder seguir continuando evaluando los decretos que las corporaciones soliciten en sus municipios. En este caso Luma presenta un decreto, pues lo puede seguir evaluando. Y dentro de los acuerdos de las alianzas públicas o privadas, ningún contratista o subcontratista está cualificado para recibir ningún tipo de incentivo sin previamente ser aprobado, y finalmente pues, el gobierno no va a aprobar unos decretos que vayan en contra del pueblo de Puerto Rico. Ya el gobernador presentó su postura y pues todo se va a dirigir desde esa perspectiva. Es importante mencionar, ¿verdad?, que esta mañana hubo distintos portavoces relacionados a las asociaciones de alcaldes y que mencionan un número de 600 millones relacionados al costo que pudiera tener a los municipios, pero pues ese número hay que evaluarlo, ¿verdad? Hay que verificar de dónde sale ese número. Uno no puede... Mira, al final del día todos estos incentivos, si se trata de Luma, yo te voy a dar mi perspectiva de cuál fue para mí el error principal aquí en el ataque en el fin de semana que hace la campaña de la comisionada. Es que en el ataque estaban dando por sentado de que ya ese incentivo se le había aprobado a Luma. O sea, el ataque iba dirigido de una forma como si ya eso se hubiese completado la evaluación y se hubiese otorgado y el gobernador hubiese sido directamente el que lo evaluó y lo empujó y lo aprobó. Y eso no era correcto. Cosa que entonces se la desmiente, ¿verdad? Manolo Sidre y su equipo desmiente, ¿verdad?, a la comisionada en ese sentido. Y yo creo que ese es el error principal del ataque cuando viene de parte de la comisionada, es que es basado en ¿verdad?, una premisa que era incorrecta, de que se había ya aprobado esto. Entonces luego sale Ramón Luis Rivera y emite un comunicado diciendo que efectivamente no se ha aprobado, pero que todos los que se envían a los municipios terminan aprobándose. Bueno, pues entonces está reconociendo que no se ha aprobado. Y eso, pues tampoco de cierto modo desmintiendo la claro, expresión de la comisionada. así que eso para mí, pues, obviamente, fue un error en términos del ataque que realizó la campaña de la comisionada. Si es un buen incentivo, no, mira, al final del día, ¿de dónde saldrían ese dinero que tiene que pagar el contratista o el subcontratista? ¿Ustedes piensan que un contratista o subcontratista, cuando le hace un estimado al gobierno sobre el costo del proyecto, no está incluyendo los arbitrios que tiene que pagar? Pues claro que los está incluyendo. O sea que al final del día lo tiene que pagar el gobierno cuando lo esté pagando en el costo del proyecto. Y un proyecto de Luma, si no hay fondos federales para realizarlo, o si los fondos federales solamente son parte de lo que Luma va a gastar, ¿de dónde va a sacar el dinero? De lo que pagan todos los consumidores de energía eléctrica en su factura. Es así, al final del día paga el consumidor. Así que nada, esto ya el gobernador dijo que no debía proceder. Vamos a ver qué hace el Departamento de Desarrollo Económico con esto. Javier, y esto todos los contratistas que hacen trabajos para el gobierno o de cualquier índole, saben que, por ejemplo, cuando tú vas a pagar el árbitro de construcción del costo de la obra, tú le deduces lo que es el arbitrio para no pagar sobre esa cantidad. O sea, el costo del arbitrio es un factor que toma en consideración el desarrollador. Pero mira, hay algo que tener bien presente también. El dinero que se le asignó a Puerto Rico para la reconstrucción del sistema eléctrico se realizó a base de los costos estimados para los años 2017, 2018 y quizás un poco 2019. Hoy la construcción y todo el mundo que ha hecho cualquier cosita en su casa, ya sea tirar un pesito o comprar o tirar hacer una escalerita, sabe cómo se han disparado los costos de construcción. Ese alivio que podría dársele contributivo al final del día, lo que va a llevar es a la reducción del costo de la obra en beneficio de lo que paga el ciudadano, porque dicho sea de paso,
los incrementos en costos que tengan estas obras al final del día van a terminar pasando a la factura del consumidor. Esa es una verdad, esa es la realidad. Entonces, si a menos que sean fondos federales en su totalidad, que entonces ahí, pues entonces es una distribución, se va de las arcas de Luma y va entonces a las arcas de los municipios. Pero al final del día, si no hay fondos federales, ¿de dónde va a salir? Bueno, pues de la factura que paga el consumidor. Iron, Manolo Sidre y el licenciado Fontán estuvieron esta mañana aquí también en Noti1 hablando de los decretos bajo la ley 60, específicamente sobre la propuesta que dio Juan Dalmau. Entre sus grandes propuestas económicas, él dice que va a eliminar lo que era la antigua ley 22 de los incentivos a los individuos, que ahora está bajo la ley 60, pero es la antigua ley 22. Y aparte de eso, había una disposición que si usted tenía un terreno agrícola, usted, ¿verdad?, era dueño de un terreno agrícola y no lo estaba desarrollando, pues él le iba a imponer un impuesto, pues todos los años a ese propietario que tenga una propiedad designada como agrícola y que no le esté, así que usted estaría pagando un impuesto sobre lo que es su propiedad adicional al que se paga bajo el crimen. O sea, esto es puro socialismo. Si no lo estás desarrollando, te voy a poner un impuesto. Pero dejemos esa parte. Estaba Sidre y Fontán y entonces me dan estos números. 74% de los decretos son para recipientes o individuos que son puertorriqueños o empresas puertorriqueñas. Solamente 24% son para conciudadanos de otros estados o empresas ¿verdad?, que se crearon en algún estado. Y el tercer grupo que más paga impuestos en Puerto Rico son los individuos de ley 22, que son solamente 2.660. Aquí dicen que olvídate, estos beneficiarios de ley 22 nos están desplazando y han generado una escasez de vivienda asequible y un montón de cosas que no pagan contribuciones. Y estas personas, 2.660, pagan 144 millones en contribuciones sobre ingresos. O sea que en promedio pagan $54,000 cada uno. Y producen alrededor de 30,000 empleos directos e indirectos. Esos son los números que da Sidre y Fontán esta mañana aquí. O sea que hay un ataque a todo lo que sea incentivo para individuos bajo la ley 60, pero como que los números dicen otra cosa. Eso es correcto, Javi. También, ¿verdad?, estos grupos no mencionan cómo van a sustituir esos beneficios, esos pagos que hacen. Bueno, con el impuesto a la tierra de Juan Dalmau. Bueno, imagínate tú con eso. Pues, bendito sea Dios. Sí, continúa. ¿Verdad? Es completamente. Estos grupos muchas veces trabajan de la improvisación, no ven más allá, ¿verdad? Y quieren demonizar y quieren atacar sin proponer propuestas que verdaderamente atiendan el problema, ¿verdad? Tengo un amigo que dice, ¿verdad?, ¿cuál es el mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿verdad? Y estos grupos de ley 22, como tú bien resaltas en esos datos, están aportando a la economía de Puerto Rico números importantísimos, ¿verdad? El tercer grupo que más paga contribuciones en Puerto Rico. Que sí, pagan una tasa preferencial más baja, pero como sus ingresos son extremadamente altos, ¿verdad? Pues entonces terminan pagando muchísimo más que el contribuyente promedio, y al punto que son el tercer grupo que más paga impuestos en Puerto Rico. Y sí, indudablemente. Primero, me imagino que estamos hablando del impuesto a las farmacéuticas y todo esto. Me imagino que eso será. Indudablemente, si esas condiciones económicas que se han creado no estuvieran, pues esos grupos simplemente no estuvieran aquí. Eso es una realidad, y el 0% de cero es cero. La matemática es sencilla, tú lo acabas de resumir a la perfección. Son contribuyentes aquellos que vienen de otras jurisdicciones de Estados Unidos, porque dicho sea de paso, al final del día, la queja contra estos, la queja principal de quienes se quejan de estos incentivos, es meramente un ataque político xenofóbico de los comunistas e independentistas que residen aquí en Puerto Rico.
Esa es la realidad, porque fíjate que ya queda demostrado con la data que ha dado el DEC que 3/4 partes de los que reciben incentivos de la ley 60, que incluye, ¿verdad?, la antigua ley 20 y 22, son residentes de aquí, que la ley 60 incluye las personas que exportan servicios, los médicos. Los incentivos de los médicos está en la ley 60, incentivos contributivos a empresas pequeñas, medianas y grandes que son de aquí, que producen y exportan, y a la gente, ¿verdad?, que los asuntos contributivos son bien complicados, pero la ventaja, bueno, Bad Bunny es uno que disfruta de estos incentivos, eso de conocimiento público, entre otros más. No proyectaron, no, ahí el gobierno no es malo. Pero la razón por la cual el gobierno quiere incentivar ciertas industrias o ciertos servicios o productos es porque traen consigo una actividad económica que rinde frutos para el erario y para el desarrollo económico de la isla. Oye, la evidencia está ahí. Hoy en Puerto Rico, hoy tenemos el desempleo más bajo, la tasa de participación más alta en muchísimo tiempo, más de 1.2 millones de personas trabajando en la fuerza laboral. Crecimiento económico que no veíamos desde el año 2005. Hace casi 20 años que no se veía crecimiento económico en Puerto Rico. Y bajo algunos factores que no se veían desde 1999. Correcto. La administración de Pedro Rosselló, que es la que todo el mundo está de acuerdo que fue la administración de mayor desarrollo económico en Puerto Rico, y hay algunos números económicos que no se veían desde esa época. La Junta de Planificación ha tenido que hacer ajustes relacionados a las proyecciones de crecimiento económico, porque los números son mucho más positivos. Míralo hoy sale una nota de que está en Noticel y que el gobernador la compartió también por su Twitter, que la Junta de Planificación anticipa un crecimiento económico de 2.8% para el 2024 y de 1.4% en el 2025. Yo creo que ese es el 2025, y eso es siendo un poco conservador, pero el del 2024 lo han tenido que ajustar y ya va por 2.8%. Y originalmente estaba en los 1 algo. Exacto. O sea que el ajuste fue, y no nos debería extrañar que el ajuste para el año que viene sea, o sea, que ocurra un ajuste para el año que viene similar. Claro, también dirán, pues entonces va a bajar, los detractores y los oponentes políticos van a decir, que ya para el año que viene se perfila que va a bajar. No, mira, lo que pasa es que también aquí hay unos incentivos que funcionaron con las pandemias, los terremotos y demás, que todavía queda de ellos, que tienen un impacto, ¿verdad?, momentáneo. Y cuando digo momentáneo no es que son los primeros meses de cuando ocurrió eso, sino que todavía se circula en la economía ese tipo de ingresos. Y vamos a ver, claro, si no hubiese continuidad en el gobierno, sabemos que hay una posibilidad de paralización de proyectos y de paralización de diferentes, que me dice, mira, estoy en un proyecto de construcción hasta todos los días hasta las 5 de la tarde, así que y esto es recurrente. O sea, esto no, trate usted en su casa, estoy seguro que le ha pasado igualmente, pero hay algunos que dicen que las cosas van por mal camino y que aquí no hay desarrollo económico. Esto para mí son señales, claras
de que se está moviendo el dinero y se está moviendo la economía, Iron. Javi, me pasa igual. Hace poco pude contratar los servicios de un pintor y la persona que está haciendo los trabajos en el lugar donde yo resido, ya 2, 3 vecinos se han acercado para pedirle sus tarjetas porque honestamente llevan tiempo que no consiguen porque la demanda, hablando con la persona, me dice que la demanda no da abasto por la cantidad de personas solicitando los servicios. Es así, bueno, igual que Iron, yo tuve la experiencia, iba a hacer unos arreglitos en casa y el contratista me dijo, tiene 3 días para decirme si los vamos a empezar la semana que viene, si no, pues coges turno dentro de 6 meses, pues ya yo tengo... Te conseguí un hueco porque alguien me canceló, básicamente. Exactamente, y eso pasa... un cuento similar me hizo un compañero abogado la semana pasada, así que eso lo está experimentando todo el mundo. Es una realidad. Aquí mucha gente, la oposición política, la interna y la externa del gobernador, hablan de que no hay obra. Mire, yo que soy de Cabo Rojo, vivo en Guaynabo, pero soy de Cabo Rojo y transito, ¿verdad?, hacia el este con frecuencia. El que no vea obra, pues simplemente pues no ha salido de su casa, punto, porque aquí no hay área que no se haya impactado de alguna manera u otra. Por ejemplo, la carretera que lleva hacia donde yo vivo, no solamente la pusieron nueva hace 6 meses, es que la semana pasada cambiaron todos los focos de los postes de luz. O sea que, y pongo un ejemplo que es que yo vivo todos los días, pero transito por otras carreteras que también han sido reconstruidas. Mi oficina está en Santurce, que antes... hay que decirlo así, cuando estaba Yulín, los escombros tapaban las casas. Eso es la realidad, aparte de los hoyos de la carretera. Y el alcalde no solamente ha repavimentado, sino que una cosa tan sencilla como el recogido de basura, el recogido de escombros, eso se ha desaparecido, se ha ejecutado y eso ha desaparecido de las calles en beneficio de los residentes de San Juan. Así que... como dicen los anuncios del gobernador, y yo creo que fue muy acertado en decirlo, la obra, no importa el tamaño, después que tenga un impacto grande para ti, es importante, y yo creo que en ese sentido hemos podido ver con aquellos que pues, consiguieron trabajo en estos pasados 2 o 3 años, a los que se le aumentó el salario mínimo, no hablamos de eso, aquí ha habido 2 aumentos del salario mínimo en lo que va de este cuatrienio, los maestros que están cobrando más, los bomberos que están cobrando más, los policías que están cobrando más, y todos los servidores públicos que de alguna manera u otra se beneficiaron, porque por ejemplo el recorte que querían hacer con las pensiones, la administración de Pedro Pierluisi lo detuvo. Así que yo creo que la obra está allí, la obra está palpable. Y si una cosa fueran los números que nos dan, pero uno percibiera otra cosa, pues podría ser que pudiese haber alguna crítica o alguna, pero para empezar, los números nadie los ha cuestionado. O sea, tanto los de desarrollo económico, los de empleo, los de participación laboral, todos esos números son incuestionables. Y al final del día uno tiene las experiencias personales donde nos pasa a todos que no conseguimos trabajadores para, ¿verdad? Y profesionales para que vayan a hacer trabajos pequeños a la casa. Eso quiere decir que están ocupados. Así que nada, vamos ahora a la pausa. Cuando regresemos tenemos la parada puertorriqueña de Orlando y el Nuevo Día diciendo la diáspora celebra la cultura de Puerto Rico. Espérate, yo pensaba que la cultura y el idioma se perdía si nos íbamos a un estado o si Puerto Rico se convertía en un estado. Bueno, eso lo discutimos cuando regresemos de la pausa. Se ha ido volando. Y ahora vamos a discutir un tema que estaba esperando con ansias planteárselo al panel. Este fin de semana se celebró la parada puertorriqueña en Orlando. Un evento que yo creo que se ha realizado 2 años nada más, el año pasado y este año. Y el Nuevo Día decidió, ayer el domingo, en primera plana, poner el titular: La diáspora celebra la cultura de Puerto Rico. Y yo, anda, pero este no es el medio que le da pauta
a todo el que dice que se pierde la cultura y el idioma si un puertorriqueño se va a vivir a un estado, o que dice que si Puerto Rico se convierte en un estado se perdería, ¿verdad?, la cultura y el idioma, que para ellos es equivalente. El idioma es parte de la cultura de Puerto Rico. Yo discrepo de eso, pero bueno, ellos allá, eso es su percepción. Iron, ¿qué tú piensas de la parada puertorriqueña allá en Orlando y de esta discrepancia, digamos, de lo que son los mensajes que quieren llevar algunos medios y la izquierda en Puerto Rico, de que se pierde la cultura si nos convertimos en estado, si nos mudamos a un estado? Mira, Javi, en estos días, por casualidad, ¿verdad?, estaba revisando mis apuntes de un libro que se titula El movimiento anexionista en Puerto Rico, del profesor Edgardo Meléndez. Y él tiene una tesis en ese libro, ¿verdad?, explica un poco cuando uno de los fundadores de nuestro partido, ¿verdad?, Luis Ferré, en una de las campañas se mencionaba el concepto de estadidad jíbara. Y desde la perspectiva del libro hablan un poco de cómo la idiosincrasia, la identidad de nosotros los puertorriqueños no se pierde por querer pertenecer a la nación americana. Y entonces muchas veces estos grupos disidentes que no apoyan el movimiento estadista y quieren ridiculizarlo y quieren plantearlo desde otras perspectivas, no creen en la pluralidad, no creen en que se pueden tener otras ideas por el hecho de aspirar a ser un estado, ¿verdad? Hay muchas razones que se pueden explicar por qué nosotros deberíamos ser estado, ¿verdad? Pero sin entrar en eso, creo que la actividad de Orlando es una actividad ¿verdad?, que une a todos los puertorriqueños que están en el estado, en el municipio 79 de Puerto Rico, ¿verdad? Y es una expresión de lo que significa ser puertorriqueño, y que no es incompatible con pertenecer a la nación y ser estadista. Ferli, Mira, la diáspora, según el Nuevo Día, celebró, ¿verdad?, la cultura de Puerto Rico. Bueno, pues entonces, ¿será que hubo gente de otras naciones que estuvieron compartiendo con los ciudadanos americanos que se mudaron de Puerto Rico hacia Orlando? Porque esos ciudadanos americanos de Puerto Rico que se mudan hacia allá no son diáspora por la propia definición de la palabra. Digo, esperaría que un medio de comunicación de tanto tiempo supiera diferenciar una cosa de la otra, pero también son agendas político-partidistas que algunos llevan a través de los medios de comunicación para desinformar. En cuanto a la parada, pues mira, yo nunca he ido a la de Nueva York, ni iré, ni he ido a la de Orlando, ni iré, así que no me parece, ¿verdad?, algo que haya que... Yo no... A mí esas actividades ni me van ni me vienen, como tampoco me iría a la de los tejanos o residentes en North Carolina, tú sabes, eso para mí es una bobería. Pero definitivamente yo creo que ustedes han dado en el clavo en cuanto a lo de que el hecho de que tú te mudes de Puerto Rico a Orlando no te va a cambiar como persona, de la misma manera que a mí no me ha cambiado haberme mudado de Cabo Rojo al área metropolitana. O sea, cuando la gente entienda que en efecto es lo mismo, la única diferencia es que para llegar de un lado a otro tienes que montarte en avión en vez de venir en carro, pues esas confusiones de espíritu pues no las van a tener. Y yo creo que precisamente parte de lo que ha logrado que los estadistas se conviertan en mayoría en Puerto Rico, mayoría absoluta, demostrado en las urnas, que es donde cuenta, es que ya la gente, esos mitos de que los eruditos comunistas, independentistas y populares decían en la década de los 50, 60, 70, y todavía quedan 2 o 3 bobolones que lo dicen, de que no nos quieren o somos diferentes, todo eso que le sembraron los republicanos malos, todo lo que le sembraban en la psiquis de puertorriqueños para
para de alguna manera hubiese una predisposición a ver confrontación entre hermanos americanos, porque al final del día todos somos americanos. Con ciudadanos. O sea, somos lo mismo al final del día. Pues eso se ha ido perdiendo. Y pues lo que demuestra ese tipo de actividad es que inclusive, fíjate, que por más que aquí quieren vender la imagen de que los republicanos de allá no quieren a los puertorriqueños. ¿Usted sabe de alguna situación que se haya dado con los republicanos rechazando esa actividad este fin de semana? No, te voy a dar un dato. Rick Scott. Qué bueno. Senador republicano y amigo de Puerto Rico. Amigo de Puerto Rico, Rick Scott. Estuvo allí. O sea, digo, algunos acomplejados les molestó que estuviera Rick Scott y qué sé yo, el periódico los entrevista, pues muy bien. Pero fíjate que entonces se da al revés. Al revés. No es que los residentes de allá están rechazando a los de aquí que se mudaron para allá. Es que los de aquí van para allá quieres rechazarlos de allá, ¿sabes? ¿Verdad? Son cosas que se dan en la dinámica y obviamente puertorriqueña, pero no necesariamente la persona que entrevista el periódico representa el sentir de todos los puertorriqueños que estuvieron allí en la actividad. Y si nos dejamos llevar por las encuestas que se hacen a nivel del estado de la Florida sobre la preferencia de los que residen en el estado de la Florida, los puertorriqueños que residen en el estado de la Florida, que quieren la estadidad para Puerto Rico en una abrumadora mayoría, pues entonces estamos hablando de personas que no sienten que son diáspora, porque un estadista, o sea, un estadista que reside en la Florida, que nos escuchan, ahora mismo nos están escuchando allá en el estado de la Florida, no se sienten como que la palabra diáspora los representa, porque eso es un término que le ha dado el periodismo de Puerto Rico para tratar de diferenciar al puertorriqueño que reside en Puerto Rico y el puertorriqueño que simplemente con un boleto de avión, su pasaporte americano, se muda a un estado. El que quiere ir con pasaporte pues puede ir con licencia, pero eso va a lo que te estaba diciendo, Javi. La situación cuando comenzó la emigración de Puerto Rico hacia Nueva York, que fue en los años 40, 50, 60, que era donde metían todo ese veneno de los malos republicanos y que somos diferentes y que no nos quieren, es muy distinta a la de hoy. Hoy, pues, de hecho, hay más puertorriqueños residiendo en Florida que en Nueva York, y la ola de ese grupo que se ha mudado hacia allá es principalmente de los 90 hacia acá, que son una generación distinta, que fue criada distinta y no fue criada necesariamente con esos complejos y esos miedos que le sembraban antes y esas mentiras que le sembraban. Ya todas las mentiras se le han caído, inclusive la de Lela se le cayó, así que eso continuará y demás, pero de nuevo, de la manera que transcurren estas actividades allá te demuestra, número uno, que estar en un estado no te quita tu identidad, y número dos, la falacia de esa de que no nos quieren, pues ¿qué pasó allí que nadie lo sacó de allí? Iron, yo he visitado panaderías estilo puertorriqueño / cubanas en Orlando. Tú puedes conseguir lechón asado si quieres. Hay actividades, esta no es la única. O sea, han traído las actividades como las fiestas de la calle San Sebastián en Orlando, o conciertos, o diferentes cosas donde la comunidad puertorriqueña se congrega. O sea, ¿cuál es en realidad ¿verdad?
el engaño o tratar de seguir perpetuando el somos diferentes o si te mudas pierdes la cultura. O sea, ¿por qué? ¿Cómo es que esto, verdad? Estas noticias desmienten ese mito. Eso es correcto, Javi. Es un ejemplo. Allá puedes replicar la cultura de acá y cuando Puerto Rico sea Estado también se va a poder seguir replicando la cultura que ellos han metido ese miedo, ¿verdad? De que una vez Puerto Rico se convierta en Estado, ya la cultura puertorriqueña va a desaparecer y pues eso es un error garrafal. Mira, hablando de diferencia, usando el estado de Florida nada más, el floridiano de Miami o del sur de Florida es bien distinto al floridiano de Pensacola, de Jacksonville. O sea, y estamos hablando del mismo estado, culturalmente, y en todos los aspectos son distintos. Tú podrías estar hablando, si fueran naciones distintas, pudieras estar hablando, o sea, pudieras dividirlos como naciones distintas. Bueno, no te vayas lejos, Feli, aquí en Puerto Rico, en distintos pueblos le llamamos a unas cosas distintas. Explica el Departamento del Trabajo Federal, pero esto es un síntoma de la desgracia que vive mucha gente por ser una colonia, y todavía es increíble que hayan líderes por ahí, alabando las bondades de la colonia y estableciendo o no estableciendo que hay una correlación entre estos problemas y el estatus por eso es que es importante promover todos los procesos que vayan a la raíz de la descolonización. Feli, yo no estoy abogando jamás porque de un plumazo se subiera el salario mínimo para un empleado exento de 24,000 que es ahora 58,000. Evidentemente el mercado del territorio de Puerto Rico no podría aguantar eso, pero precisamente ese es el punto, no lo puede aguantar porque somos un territorio y en términos de ingresos per cápita tenemos la mitad de ingresos per cápita que tiene el estado más pobre. Mississippi, eso es así. Las condiciones y la desigualdad, pues simplemente nos han establecido un techo distinto al techo que tienen los estados. Ya han mencionado, por ejemplo, que el salario promedio no procedía que lo aprobaran. Yo creo que es un reconocimiento del gobierno federal así hacerlo, pero las fuerzas del mercado son las que deben ir por el momento en ese aspecto. Bueno, quiero pasar a otro tema, y es que vi como en el fin de semana continuaban las protestas a favor de Hamas. Van a decirle que es a favor de Palestina y en contra de los crímenes que está cometiendo Israel en Gaza y en verdad contra los palestinos, etcétera. Pero en realidad a quien están apoyando es al régimen terrorista de Hamas en los campus, en las universidades en los Estados Unidos, y he visto
videos de cómo han hasta perseguido estudiantes judíos, no los han dejado, hay un video en la Universidad de Columbia donde no dejaban entrar al estudiante a su dormitorio. Vi también un video este fin de semana en la Universidad de Harvard, bajaron una bandera de los Estados Unidos para levantar una bandera de Palestina. Iron, tú no sé si has estado al tanto, has estado viendo todo lo que está pasando, pero esto para mí es una señal de cómo el socialismo se ha penetrado básicamente las instituciones de educación superior a través de todos los Estados Unidos por décadas, y estamos viendo pues básicamente los frutos de esa indoctrinación básicamente de profesores y de grupos de izquierda adoctrinando, ¿verdad?, a estos estudiantes. Bueno, Javi, sí, ¿verdad? También muchos grupos, muchas personas que están entrando a estos campus que no necesariamente son estudiantes y tienen otros intereses políticos. Buen punto. Vi también un reportaje que hablaba que en términos de conteo de las personas, les preguntaban si eran estudiantes o no, y había un gran porcentaje que no eran estudiantes, y básicamente están siendo pagos por estos grupos de izquierda para ¿verdad?, ir a estas universidades y también levantar los ánimos. Sí. Lo vimos en Puerto Rico en el verano del 19. Y ese fenómeno no solamente es de Estados Unidos continentales, también en Francia, por ejemplo, hay mucho... ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, hay muchos grupos de distintas religiones que están haciendo unas presiones políticas que antes no se veían, ¿verdad? Y crean otros problemas sociales, ¿verdad? El problema Israel-Palestina es un problema bien complejo, bien antiguo, y ¿verdad? La mejor forma sería buscar tratar de entender todos los datos históricos que hay pasando allá. Pero mucha gente aprovecha estas coyunturas para llevar otras agendas y desestabilizar y crear otro tipo de problemas. Definitivamente, y yo creo que lo principal es lo que ha dicho Iron en términos de que no solo que el conflicto entre Israel y Palestina es complejo, sino que es de hace muchos años. Esto no surgió ayer. Esto ha habido innumerables intentos por tratar de por lo menos un detente o un cese que dura temporalmente y después, ¿verdad?, vuelve otra vez a ocurrir algo que no nos toca a nosotros ni a los estudiantes de las distintas universidades resolverlo. En primer lugar deberían estar esos dos esas dos naciones trabajando el asunto, o sea, son asuntos de ellos allá. Obviamente el World Policeman por acción le ha tocado ser a nuestra nación, y pues siempre tiene algún impacto sus acciones, pero no nos podemos tampoco desvincular de un hecho de que pues les toca a ellos resolverlo. En mi primera instancia, y nosotros como nación, si interferimos o ayudamos de alguna manera, pues también vamos a hacerlo como nos convenga a nosotros. O sea, no nos vamos a meter en un conflicto para salir trasquilados también. Definitivo. Ese es un análisis que hay que hacer. Claro, oye, están en la edad de protestar y pelear, y tampoco estas son las primeras protestas que llevan los estudiantes a cabo en las universidades. Eso se ha dado históricamente, así que nada. Y en esa misma dirección, Ferdi, yo creo que nadie, o estaríamos todos de acuerdo, que cuando se ven imágenes de niños muertos, de ancianos muertos, independientemente de dónde vengan, eso es una tragedia para el mundo, y nadie puede estar de acuerdo con eso. Bueno, yo definitivamente. Les voy a dar mi perspectiva. Aquí hubo un ataque terrorista de parte de Hamas, que son los que controlan básicamente el gobierno de Palestina.
Y cuando usted ve personajes, y los ve en Puerto Rico también, por ejemplo, el senador Bernabe no se oculta y ha dicho hasta que no se ha podido Concentrar. no se podía concentrar en su trabajo en el hemiciclo porque estaba pendiente a lo que estaba ocurriendo con Hamas y Palestina e Israel. ¿Esto era cuando estaba dormido? Sí, bueno, tiene que ser que se levantó y después que se levantó estaba pensando en eso y dijo que no se podía concentrar. Pero al final del día son personas que para mí, y es un mensaje apologista de ese régimen terrorista de Hamas. O sea, cuando tú no condenas lo que ocurrió en octubre y el ataque terrorista de Hamas, pero entonces sí condenan lo que es la respuesta de Israel, ¿verdad?, a Palestina, para tratar entonces de mantener la defensa de su territorio y su derecho a existir, porque básicamente si tú le preguntas a los terroristas de Hamas si debería haber un Estado israelita, te dicen que no. No, o sea, para ellos no reconocen el derecho a existir de Israel. Así que es difícil tú negociar con un régimen que no reconoce tu derecho a existir. Y evidentemente es guerra. En la guerra siempre va a haber inocentes que van a fallecer y van a haber, ¿verdad?, obviamente consecuencias que no es necesariamente las que querían ambos lados de la guerra. Israel habrá cometido sus errores ¿verdad?, en sus ataques o lo que habrá hecho, pero al final del día yo lo que veo es un régimen terrorista contra un país que simplemente está defendiendo lo que es su frontera y está defendiendo lo que es su derecho a existir. Y cuando tú miras cómo la izquierda básicamente ha movido a que estos estudiantes o estos grupos como los hay en Puerto Rico, como los Bernabe de la vida, los que van a las protestas y llevan sus banderas, todavía llevan algunas protestas banderas de la antigua Unión Soviética. Las he visto por ahí, ajá, que las compran por Amazon. Y tú los tienes ahí, y ese es el mensaje que ellos llevan. Pues para mí, por lo menos para mí, es algo preocupante que esto haya también penetrado tanto en estas universidades. Tenemos poquito, 2 minutos. Quiero discutir un tema aquí de Puerto Rico. El presidente de la Comisión de Recursos Naturales en la Cámara, Carlos Feliciano, dice que no va a aprobar la extensión de un año, como hizo el Senado, a la fecha de la vigencia de la ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso en Puerto Rico. A mí me parece que esa ley es una barbaridad. Todo el que ha tratado de llevarse comida ya lo sabe, cómo, sabe, esos envases que no son de plástico, cómo funcionan. Pero así rapidito, 30 segundos cada uno. Mira, el tiempo nos traiciona, pero la realidad es que ya la ley está aprobada hace 2 años, que entre en vigencia y que se resuelva como haya que resolver. Bueno, nos despedimos por ahora del programa. Le